Vamos a hablar de 5 cosas que casi siempre personas que están en el negocio de pestañas, principiantes, hacen en error, ¿ok? Vamos a comenzar con la primera. La primera es usando el adhesivo que no es para usted, ¿ok? Todos los adhesivos no son iguales. Hay muchas cosas que saber de los adhesivos. Entonces vamos a platicar de unas cuantas cosas. Cada adhesivo tiene su temperatura y humedad en que trabaja mejor, ¿ok? Como les digo, no todos los adhesivos son iguales, no todos trabajan igual. Y si usted tiene el adhesivo con la temperatura y la humedad que no es para usted o que está en su estudio muy alta o muy baja, no le va a servir y sus pestañas de su cliente se le van a caer, ¿ok? So, es muy importante ver el paquete del adhesivo. Atrás dice la temperatura y la humedad en que trabaja mejor. Entonces, ten segura que leas ese paquete para que sepas si la temperatura y tu humedad en tu estudio, en tu casa, pertenece con el glue, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de el segundo error que cometen principiantes de pestaña. No utilizando las herramientas correctas. Yo te puedo decir que estas pinzas trabajan muy bien para hacer abanicos o para colocar pestañas clásicas, pero tú necesitas calar las herramientas que son para ti, ¿ok? No todas las pinzas trabajan igual para todos. Tú tienes tu mismo estilo, yo que tengo mi mismo estilo, no van a trabajar igual siempre. So, necesitas calar diferentes herramientas que trabajen para ti porque hace tu trabajo un poco más fácil. Y si el trabajo es más fácil, entonces el tiempo que tomas en aplicar pestañas es mucho menos. Cuando no tenemos las herramientas o el adhesivo correcto, no se está secando o se seca muy rápido, o la pinza no agarra a la pestaña bien y sigues calando y calando y calando mientras estás aplicando, te vas a tardar bastantísimo. Entonces es importante tener, número 1, el adhesivo correcto, número 2, las herramientas correctas para ayudarte con tu trabajo más fácil, ¿ok? Vamos a hablar del tercer error que cometen principiantes de pestañas, ¿ok? Cuando yo comencé, yo no sabía que se necesitaba lavar la pestaña porque comencé hace muchísimos años y nunca se hablaba de lavar la pestaña. Siempre se decía, no te laves la pestaña, no te la mojes por 24 horas. Y era algo que yo les estaba diciendo también a mis clientes. Entonces, para retener las pestañas más tiempo y para que retengas clientes, necesitas comenzar tus sets con lavado de pestaña, ¿ok? Esta es una espumita que le pones a la clienta, se le pone aquí en el ojo y se lava la pestaña con una brochecita. Esta espuma ayuda a que le quites los aceites, cada cosa que va levantando uno en la pestaña en el aire, porque ya sabe que la pestaña fue hecha para que prevenir objetivos que entren al ojo, ¿verdad? Como basuritas y tierrita del aire que contiene el aire. Entonces la pestaña todo el día está levantando todo eso, el ojo está produciendo aceititos que va acumulando toda esa tierra entre la pestaña y uno no se da cuenta hasta que ya está abajo de la luz cuando se está haciendo la pestaña. Entonces, lavando la pestaña, ahora queda la pestaña bien limpiecita, sin aceites y el adhesivo pega mejor, ¿ok? Entonces, se necesita lavar la pestaña antes de hacer cualquier set. Vamos a tener un demo para que ustedes sepan cómo lavar la pestaña. Síganme en mi página de Instagram, ahí se los voy a poner. Pero se lava la pestaña, se seca con un abanico y luego se comienza el parchecito de abajo y aplicar la pestaña ya que la pestaña esté seca. Eso te va a ayudar con la retención, ¿ok? Ahora, ya sé que hablamos sobre el adhesivo, hablamos sobre las herramientas que necesitas para hacer tu trabajo más fácil. También lavar la pestaña, que sería la tercera cosa. La cuarta cosa que quiero platicar serían el tipo de pestaña que usted use. No nomás necesitas la herramienta correcta, puedes tener la herramienta correcta, pero si la pestaña
no es de calidad, va a ser tu trabajo más duro. So necesitas encontrar la pestaña correcta. Y todas las pestañas son diferentes. Yo cuando comencé pensaba que .07 para hacer abanicos era el único size que podía usar para todos mis clientes, y eso no es verdad. Estas pestañas vienen en diferentes sizes, entonces cuando usted agarra una pestaña, un .07 es grueso. So, si pones bastantes pestañas en un abanico en un .07, es un poco demasiado para pestaña natural. Si compras .03 y .05 ya es más liviana. So, puedes hacer sets como mega o volumen. Entonces no todas las pestañas son iguales y no todas son de la misma calidad. So, necesitas buscar la pestaña que trabaje para ti, que sea liviana y que tampoco no sea muy pesada. So, 05 y 03 para hacer abanicos sería muy buena idea. También puedes comprar pestañas que ya están hechas en abanicos. Estas pestañas te pueden ayudar también a que acabes tus sets un poco más rápido porque ya están hechas. Y como esta cajita viene en sizes de 9 a 16. Entonces ya tienes todo lo que necesitas. Si vas a comenzar con una pestaña un poco más cortita adentro del ojo, aquí adentro, entonces comenzarás con el 9 y salías para el 15 y luego el 16. Pero, como te digo, no tienes que hacer los abanicos ya están hechos. Entonces vas a acabar tu set más rápido si no eres experta en hacer abanicos. Y también vienen en diferentes sizes. Y, por ejemplo, esta es 0.07 y está en un rizo C. Okay, so hay muchas diferentes pestañas que puedes comprar. Cala diferentes pestañas para que sepas cuáles son las que tú puedes trabajar más fácil, con las que tú puedes trabajar más fácil. Porque a veces te dan alguien unas pestañas y te dicen yo uso estas o yo uso estas otras, pero para ti son un poco difíciles para trabajar. Entonces, cala diferentes pestañas para ver cuáles son las que trabajan para ti. El último tip que les voy a dar, y ese es uno de los errores que cometen bastantísimo principiantes de pestañas, es no guardar el adhesivo. Tiene uno que guardar el adhesivo. Cuando yo comencé, yo tenía una ventanilla y tenía yo ahí todas mis cosas de pestañas y yo decía, ¿por qué es que se me seca el glue tan rápido? No entiendo. Es porque estaba al lado de una ventana y cuando se ponía caliente la ventana, pues entraba el calor. Entonces el glue no me duraba bastante, no era la misma calidad que cuando yo lo abría. Entonces, cuando guarda uno el adhesivo, esta cajita se cierra y no deja que se meta y salga demasiado aire. Entonces está preveniendo que tu adhesivo se eche a perder más rápido. Un adhesivo dura de mes a mes y medio, dependiendo cuánto tú lo cuides. Y si tú cuidas este adhesivo y lo guardas cada vez que lo estás utilizando para atrás, entonces uno echa una gotita en su tile o en su jade stone o el glue ring. Entonces, cuando va echándole una gotita, se guarda para atrás en la cajita. Y esto previene que se eche a perder más rápido y dura más el adhesivo. Pero como quiera, como les digo, al mes y medio ya es hora a comprar uno. Esos adhesivos no duran para siempre. Y si lo continúas a usar después de un mes y medio, no vas a tener la misma retención de que si lo usaste en un mes o mes y medio. ¿Okay? So, no lo usen después de mes y medio, mes, porque sí se echa a perder. So, esas son uno de mis tips para ustedes que acaban de comenzar con la industria en pestañas. Ojalá que les ayuden y estaremos aquí otra vez. Ojalá que nos sigan y nos den like. Nos vemos. Gracias. Adiós.